Aquí estamos nuevamente, ya estamos en nuestro día número 16 y todavía continuamos con el libro de Job. Las lecturas van a aparecer como siempre ahí abajo y yo quiero leer el versículo central de este día que está en Job 38, versículo 2 y versículo número 3. Dice así: ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré, y tú me instruirás. Estas palabras que acabamos de leer son las palabras con las que Dios le responde a Job. Hoy vamos a hablar ya casi la conclusión del libro de Job. Estamos ya llegando a la conclusión. Y hoy el tema que vamos a hablar es sobre la soberanía de Dios, y que es una de las cosas más importantes acerca de la soberanía de Dios en toda la escritura, entender qué significa la soberanía de Dios. Pero más que entenderla, y no es importante entenderla, y la Biblia está llena de muchos pasajes, historias que nos hablan de la soberanía, o sea, el derecho que tiene Dios de actuar soberanamente sin tener que consultar o pedir autorización o permiso a nadie. Dios es soberano, es rey absoluto. Pero lo más importante que vamos a aprender en este día es la importancia de someternos a su soberanía. Antes que podamos aceptar los designios, propósitos, planes, todo lo de Dios, ¿cómo entender a Dios? Una de las cosas más importantes es entender la soberanía de Dios. Job estaba enfrentando un momento en su vida que él estaba poniendo en duda el por qué Dios permitía lo que permitía. A través de todo el libro nos hemos dado cuenta que Job no entiende su situación. Y la verdad que Job responde una pregunta básica de todos nosotros, y es: ¿por qué una persona que aparentemente es buena le pasan cosas malas? ¿Y dónde está Dios en medio del sufrimiento? ¿O por qué parece que Dios no responde? Otra pregunta que el libro de Job nos está haciendo a través de todos estos capítulos que hemos estudiado es: ¿por qué los malos aparentemente les va bien y a los buenos no les está yendo bien? Bueno, el libro de Job es como una gran respuesta, larga respuesta, porque es un libro de muchos capítulos, a todas estas preguntas que son básicas de nuestra vida y que nos ayudan a entender, no importa la situación que estemos pasando. Ahora, Job le hace muchas preguntas a Dios. De hecho, en ocasiones, como ya hemos visto a través de todos estos videos devocionales, hay veces que Job se pone como al tú por tú con Dios y le dice: te demando, respóndeme, ¿dónde estás? Etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios? O sea, si ustedes leen cuidadosamente el libro de Job, se van a dar cuenta que la respuesta de Dios es no responderle a Job. Dios nunca le responde ninguna de las preguntas que Job le hace a Dios. Dios simplemente ignora las preguntas de Job, y luego en los capítulos 38 y 39 Dios hace muchas declaraciones acerca de su gloria, de su majestad, de la creación, etcétera, etcétera. Y que le dice a Job: ¿cómo tú me quieres enseñar? O sea, le dice: mira, ¿dónde estabas tú cuando yo creé esto? Y dice así la palabra del Señor. Vamos a ver un ejemplo. Dice: entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino y le dijo. Ahora que Dios se manifiesta por primera vez, ya no son los amigos de Job, ahora es Dios hablando directo con Job, y le dice: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Se está refiriendo a Job aquí Dios. Y, y aquí está la parte terrible, como que Dios dice: a ver si es cierto que eres como tú me has estado demandando. Y le dice: ciñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré, y tú me instruirás. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. A través de este discurso que vamos a estar viendo, o que ya leímos, ¿no?, en nuestro tiempo devocional, Dios le declara a Job que si él no entiende las cosas simples, para Dios por supuesto, de la creación, cómo fue que creó todo, dice: ¿cómo tú te vas a poner a discutir conmigo y demandarme que te explique las cosas que yo hago? Es como quien se le está diciendo: ¿quién eres tú para demandarme a mí? Y eso es importante porque así es Dios. O sea, nosotros no podemos demandarle a Dios forzarlo a que nos responda, forzarlo a que nos diga el porqué de las cosas.
La verdad que la respuesta de Dios a Job al final, Dios no responde ninguna de las preguntas que Job le hace. Esta es una de las cosas más importantes del libro de Job. En la respuesta que Dios le da a Job, se nos revela el propósito por qué Job pasó por todas las cosas. Y es esto: más que entender a Dios o dudar de las promesas de Dios, nosotros, los creyentes, en todo momento, en todo tiempo, aun cuando no lo entendamos, nunca debemos de dudar, de la justicia, de la fidelidad, de la grandeza de Dios, aunque no lo entendamos. Nuestro mayor entendimiento de la vida es confiar a Dios, aun cuando parece que ni siquiera vale la pena confiar en Dios. Y el libro de Job habla de eso. O sea, esta es una de las grandes como paradojas de este libro. El hombre que más sufrió tenía que aprender lo que era confiar a Dios. La otra lección que está clara en el libro de Job es que nosotros tenemos que aprender a someternos a la soberanía de Dios. No porque todo funciona como Job creía, sino que a pesar de que Job no lo entendía, y eso lo vemos a través del libro, ni Job ni sus amigos, Dios todavía sigue siendo un Dios bueno y lleno de gracia. Muchas de las veces Job dudó, ¿verdad? Pero otras veces, aún en medio de su dolor, Job declaraba y confesaba una fe correcta. Por ejemplo, en el libro de Job, en el capítulo 19, 25, 27, Job dice así, en medio de su dolor y sufrimiento, esas palabras inspiradas que a veces dijo y dice: yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, el cual yo mismo contemplaré y a quienes mis ojos verán y no los de otro. Desfallece mi corazón dentro de mí. Aquí vemos la fe de Job, manifestándose en medio de aún entre sus dudas, pero todavía se atrevía a confesar que Dios era un Dios que lo iba a levantar aún desde el mismo polvo. En forma general, la actitud de Job no fue siempre esa. En forma general, se quejó de Dios y no cuestionó la fidelidad de las promesas de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo ignoró. Era como Dios diciéndole: ¿quién eres tú, Job, para demandarme tú a mí, el Creador? Y yo creo que esta es una lección importante. Nuestra tarea no es de demandarle a Dios o de controlar a Dios, ¿verdad? Como a veces algunas personas creen que Dios se somete como a una fórmula mágica. Si yo digo en el nombre de Cristo, Dios tiene que obedecer. O si yo ayuno, o sea, como que Dios lo podemos manipular. Y una de las cosas que entendemos con claridad en el libro de Job es que estamos muy equivocados y pensamos así. Y la lección más importante es esta: nosotros necesitamos confiar, a pesar de que no entendamos en nuestra limitada capacidad humana el porqué de las cosas. A pesar de eso, nosotros necesitamos sobrepasarnos a nuestras dudas, sobrepasar a los problemas y mantenernos confiando en un Dios que creemos, tenemos la convicción que es bueno, que es maravilloso y que sus designios son perfectos para nosotros. El libro de Job nos da esa respuesta acerca de por qué las personas sufren. No siempre sabemos, no siempre hay manera de entenderlo. Dios tiene un propósito y eso es importante, pero en medio de todo debe de resaltar una verdad más grande: que encima de todas esas cosas Dios está en control. Desde el principio hasta el fin, el que tenía el control de las cosas no era el diablo o Satanás, no eran los amigos de Job, no era Job. Dios fue el que determinó el principio de la prueba y el fin de la prueba. O sea, si alguna cosa nos muestra el libro de Job es esto, ¿verdad? La soberanía de Dios sobre nosotros, su creación. Nuestro deber en la vida es confiar en Dios, no importa qué. Dios sabe todas las cosas. Nosotros creemos en un Dios que es bueno, misericordioso, sabio. Y nuestra fe a veces es puesta a prueba, pero precisamente la fe que no es puesta a prueba no es una fe genuina, no es una fe verdadera. La actitud correcta nuestra es de confiar a pesar de no entender las cosas, ni entender los motivos, ni las cosas por las cuales están ocurriendo. Nuestro único asunto es: confío en Dios.
Esa es la lección del libro de Job sobre todas las cosas. La confianza en la soberanía absoluta de Dios y creyendo que nuestro Redentor vive y que al fin, o sea, la conclusión de todo esto es que Dios va a ser glorificado. Yo no sé cuál necesidad o problema tú estás pasando. A lo mejor la vida de Job no tiene mucho que ver contigo o a lo mejor tiene mucho que ver contigo. Pero la palabra que quiero que quede en tu corazón en este video devocional es esta. Aunque no lo entiendas, aunque no lo puedas ver, siempre mantente confiando en Dios a pesar de lo que sea. Nuevamente, espero que el Señor te bendiga a través de estos videos devocionales. Bendiciones.